Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Ay, ya casi se termina el día y pues gracias a Dios que estamos bien, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y pues como les dije en la mañana que nos veíamos al ratito, pues ya estoy aquí y vamos a leer Primera de Samuel capítulo 3. Y la bendita palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a sí mismo que sea su Santo Espíritu leyendo con nosotros, leyendo por nosotros, para que nos dé el entendimiento a lo que nos revele aquí en su bendita palabra. Vamos a comenzar. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios, la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. Fíjense, antes de seguir. Anteriormente, Dios había hablado directamente con Moisés y con Josué con voz audible, ¿verdad? En los tiempos de Elí no había habido profeta. No había habido profeta en Israel. Quizá porque, pues como ven aquí, los hijos de Elí, las cosas que hacían, quizá el mismo pueblo interponían cosas, ¿verdad?, actitudes para querer una comunicación con el Señor. Porque a veces el diario vivir se interpone para que nosotros tengamos una comunicación con el Señor. Porque tener una relación con el Señor es vital. Escuchar y responder, ¿sí? En aquel tiempo, pues, el Señor hablaba audiblemente. Hoy en día no lo podemos, ¿qué podría decirse esa palabra? No tenemos ese privilegio, pero nos habla a través de su palabra. Entonces, aquí es algo raro porque fíjense, aquí el Señor nos demuestra algo hermoso otra vez. Ay, este hombre, Samuel, quizá era un niño, ¿verdad? Todavía era un jovencito. Pero fíjense, Dios mejor le habló a un muchacho, a un joven ayudante. Él ayudaba a Elí. Y no le habló a Elí. Elí tenía la edad, ¿sí? Tenía la experiencia. Tenía un cargo importante, era el sumo sacerdote. Y aún sin embargo, Dios no le habló a Elí, le habló a Samuel. Fíjense cómo nuestro Padre Dios, sus cadenas de mando trabajan tan diferente a como nosotros creemos. Porque para nosotros hubiera sido más lógico, más natural,
que por ser el sumo sacerdote, por la experiencia, por su edad, pues Dios lo escogiera a él para hablarle. Pero no, el Señor trabaja de formas muy diferentes. Él busca siervos fieles de otra manera. Él se basa en la fe. Él se basa en la fe. Entonces debemos de estar preparados para eso, porque Dios nos sorprende. Él encuentra el momento, el lugar y a la persona que Él escoge para trabajar con Él. Aquí escogió a este muchacho y no al sumo sacerdote. Entonces ya en estos tiempos no había habido profeta. Pero aquí estamos viendo que el Señor le está hablando a Samuel. Vamos a seguir. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y vino Jehová y le dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. El Señor estaba dando mensaje a Samuel. Samuel era un profeta que había recibido ese llamado de Dios. Fíjense qué importante. El Señor aquí hablaba con voz audible y Samuel le dijo: heme aquí. Aquí el Señor en estos días, en estos tiempos, gracias a Él, tenemos su palabra. A través de ella nos habla. Aquí la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿estamos preparados para decirle: heme aquí, Padre? ¿Hablo con Él? ¿Tengo esa relación con Él de escucharlo y responderle? Porque es su palabra la que nos habla. ¿Podemos decir: heme aquí? Esa es una pregunta que solamente nosotros mismos nos vamos a contestar. ¿Estamos preparados para decirle: heme aquí, Señor? Muy bien. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Sí? Nosotros como padres de familia tenemos que ser el estorbo para nuestros hijos, para que no hagan lo incorrecto. Y aquí el Señor le está dando un mensaje a Samuel y le está diciendo: yo voy a cumplir mi palabra con Elí, porque él no ha estorbado a sus hijos. Él los solapó. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Expiada quiere decir perdonada. La casa de Elí no será jamás perdonada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo de decirle a Elí el mensaje que el Señor le había revelado a él para Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrir nada.
Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Fíjense, prácticamente Samuel fue reconocido como el nuevo profeta para el pueblo de Israel, porque el Señor lo llamó, se manifestó ante él, ¿sí? Y aquí aprendemos nosotros lo importante que es recordar que la obra de Dios no nos tiene que perder de vista a nuestra familia. Elí sirvió toda su vida al Señor, toda su vida, pero descuidó su familia. Y miren, el descuido de la familia trae consecuencias, y son consecuencias muy duras. La casa de Elí no fue jamás perdonada, porque aquí el Señor le dijo a Samuel, jamás será expiada, ¿sí? Aquí le dice, de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, ¿sí? El hecho de que sirvamos al Señor, ¿sí? No quiere decir que tengamos que descuidar a nuestra familia, porque hay consecuencias. Ese descuido nos va a traer consecuencias. Eso lo aprendemos aquí en Samuel. Y también aprendemos, no importa el puesto, no importa la edad, no importa la experiencia, no importa, el Señor usa a quien Él escoge. Él se basa en la fe, ¿sí? Entonces, otra vez el Señor nos vuelve a explicar aquí que Él es, nada más Él. Él escoge. Aquí vemos cómo en vez de escoger al sacerdote Elí, habló a Samuel y lo llamó profeta. ¿Sí? Entonces, pues eso aprendemos hoy y vamos a tener mucho cuidado. Que el servir en la obra de Dios no haga que pierdas el enfoque de tu familia, porque ese es tu ministerio principal, tu familia. Y vemos aquí las consecuencias tremendas que le causó su descuido a Elí. Vamos a rogar a Dios que nos dé la sabiduría que necesitemos para no descuidar a nuestra familia, porque hay consecuencias muy fuertes cuando uno descuida su hogar, su familia. Bueno, pues se terminó el capítulo 3. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que pasen bonita tarde, ya casi es noche. Y bendito sea Dios por todo lo que nos enseña en su bendita palabra. Y recuerda, para tener una relación con Dios es vital escuchar y responder. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? A través de su palabra, porque aquí es donde Él habla. Que Dios me los bendiga. Bye.